Buenos días, contadores y contadoras de la historia. Drácula, los vampiros, criaturas fascinantes, seductoras, nos han cautivado en la literatura, el teatro y el cine. Pero, ¿alguna vez te has preguntado dónde nació el mito? ¿Cómo fue concebido este magnánimo personaje? O, en la historia que no te cuentan, Drácula y los vampiros, el verdadero origen del diablo. Los primeros vampiros. Pero antes de hablar del vampiro más famoso de la historia, vayamos mucho más atrás y analicemos algunas criaturas, mitos y leyendas que podrían haberse considerado como los ancestros directos del vampiro. Lilith. En la mitología mesopotámica, Lilith es una figura femenina demoníaca que se asocia con el vampirismo. Se cree que Lilith era un espíritu nocturno que se alimentaba de la sangre de los niños. Lamashtu, otro demonio femenino que atacaba a madres y niños recién nacidos. También se relacionaba con los primeros conceptos de vampiros. Y yéndonos a la Grecia antigua, las empusas y las lamias. Los griegos tenían leyendas sobre empusas, seres demoníacos que se alimentaban con la sangre de los jóvenes. Lamia, una criatura mitad mujer, mitad serpiente, también cazaba niños para beber su sangre. Las epidemias y los vampiros. Durante el siglo XVIII, especialmente en los Balcanes, hubo un incremento de creencias en vampiros asociado a epidemias de peste y otras enfermedades. Las personas a menudo desenterraban cuerpos sospechosos de vampirismo y realizaban rituales para evitar que los muertos se levantaran de sus tumbas. El Jiangshi es un tipo de vampiro o zombie en el folclore chino que se reanima para absorber la fuerza vital de los vivos. Y en la India, el Betala, un espíritu que habita en cadáveres y puede revivirlos para atacar a los vivos. El vampiro y su origen en la historia. El vampiro más antiguo del que el mundo de la antropología tiene un registro se remonta a 6000 años atrás, a lo que los sumerios conocían como Edimu. El origen de los vampiros tiene que ver con la profanación de tumbas. En algunos países de Europa del Este se desenterraban a las personas de las que se tenían sospechas y en muchos de los casos supuestamente se les encontraban restos de sangre en la boca. Pero estos signos en un cadáver tienen una razón científica, ya que al contraerse la piel de un cadáver, los dientes y las uñas de este pueden parecer más largas. Además de que la descomposición de los órganos provoca que un líquido oscuro, llamado líquido de purga, escape por la nariz y la boca. Así que lo que estas personas encontraban no era precisamente sangre. Durante siglos, los vampiros estuvieron asociados a la propagación de enfermedades y plagas por las que matando supuestamente a los vampiros, estas se erradicarían. Es por eso que se han encontrado cadáveres de los supuestos vampiros entre los restos de las víctimas de plagas. En el 2016, por ejemplo, un grupo de arqueólogos en Venecia, Italia, encontró un cráneo del siglo XVI sepultado entre las víctimas de una plaga con un ladrillo en la boca. Esto para que no abandonara la tumba en busca de sangre para alimentarse. En el 2018, en Bulgaria se encontró un vestigio similar, los restos de un cuerpo del siglo XIII, que fue sepultado con una estaca de metal en el pecho, a la altura del corazón y sin una parte de su pierna izquierda. Esto para evitar que huyera de su última morada. El caso de Peter Blogoszewicz, al que diremos Peter para los cuates. En el pueblo de Kisilova, Serbia, en 1795, Peter volvió a casa de noche. Se sentó en la mesa y le pidió a su hijo algo de comer. Estaríamos ante una estampa bastante normal de la época, de no ser porque Peter había muerto recientemente. Y el incidente se resolvió con la muerte repentina del niño de la familia y otros 9 aldeanos. Cuando el pueblo acudió a la tumba de Peter para comprobar la historia de la mujer, descubrieron unos perturbadores dientes largos y manchas de sangre en las comisuras de la boca. La gente del pueblo se asustó tanto que quemó el cuerpo y, como sucede con los chismes de tu tía, el caso se corrió por toda Europa. Bram Stoker y su Drácula. Bram Stoker se inspiró en varias fuentes y figuras históricas para crear a su famoso personaje Drácula, una de las obras más influyentes de la literatura gótica y de terror. El primero es, claro, sí, Vlad el Empalador. También conocido como Vlad Draculia, fue un príncipe de Valaquia, una región histórica de Rumania. Su padre, Vlad II Dracul, era miembro de la Orden del Dragón, una orden militar creada para defender el cristianismo en Europa del Este. Ganó su sobrenombre debido a su método brutal de empalar a sus enemigos en estacas.
un acto que se convirtió en sinónimo de su nombre. Conocido por su crueldad extrema, Vlad el Empalador es famoso por su defensa feroz contra los invasores otomanos y por los métodos demoníacos de tortura que empleaba para mantener el orden y el control. Se le atribuye también la ejecución de decenas de miles de personas, a menudo de manera extremadamente violenta. La figura histórica de Vlad III proporcionó una base sólida para el carácter oscuro y temible de Drácula. La conexión del nombre Dracul, que significa dragón en romano, y Drácula, hijo del dragón o del diablo, también ofreció un toque siniestro y místico al personaje de Stoker. Por otra parte, la novela corta Carmilla presenta a una vampiresa que seduce y se alimenta de una joven mujer. Esta historia es una de las primeras representaciones literarias de un vampiro femenino y tiene elementos de terror gótico y erotismo. La figura de Carmilla y su capacidad de seducción influyeron en la creación del carácter de Drácula como un ser seductor y depredador. Stoker también investigó extensamente las leyendas y mitos sobre los vampiros en Europa del Este, especialmente en Transilvania. Las creencias locales sobre los vampiros, sus poderes y métodos de destrucción fueron incorporadas en la construcción del personaje de Drácula. En muchas culturas de Europa del Este existían leyendas sobre los muertos que volvían a la vida para atormentar a los vivos, alimentándose de su sangre. Estos mitos influenciaron significativamente la mitología de los vampiros en Drácula. El contexto histórico y la propia persona y vida de Bram obviamente influyeron también en la creación de su personaje. La era victoriana, por ejemplo, estaba marcada por un interés en lo oculto, el espiritismo y lo macabro. La sociedad victoriana tenía una fascinación con la muerte y lo sobrenatural, lo que le proporcionó un contexto ideal para la recepción de Drácula. Temas como la sexualidad reprimida, el miedo a lo extranjero y la decadencia moral eran prevalentes en la época y se reflejan en la narrativa de Drácula. Estos temas subyacentes ofrecían una resonancia profunda con las preocupaciones de la sociedad victoriana. En resumen, el buen Bram Stoker creó a Drácula a partir de una rica amalgama de influencias históricas, literarias, culturales y personales. La figura histórica de Vlad el Empalador, junto con las leyendas de Europa del Este, las influencias literarias de su tiempo y su propia experiencia en el teatro, se combinaron para dar vida a uno de los personajes más icónicos de la literatura de terror y en general. ¿Y tú qué quieres escribir una novela en un mes? No puedes. La evolución moderna. La evolución de los vampiros en el cine ha sido un progreso fascinante y multifacético, reflejando cambios culturales, tecnológicos y estilísticos a lo largo de más de un siglo. Ahora te vamos a presentar un recorrido detallado de cómo los vampiros han sido representados en la pantalla grande. Primero, la época del cine mudo con Nosferatu, una de las primeras películas de vampiros y una adaptación no autorizada de Drácula de Bram Stoker. El conde Orlok, con su apariencia cadavérica y sus largos dedos, estableció una imagen icónica del vampiro como una criatura grotesca y terrorífica. Esta película es un clásico del expresionismo alemán y sigue siendo una referencia fundamental del cine de terror. Luego pasamos al Hollywood clásico. Drácula de 1931 consolidó la imagen del vampiro aristocrático, elegante y seductor. Bela Lugosi, con su acento distintivo y su mirada hipnótica, se convirtió en el arquetipo del vampiro en la cultura popular. Esta película de Universal Pictures no solo definió el aspecto y el comportamiento del vampiro en el cine, sino que también introdujo muchas de las características y clichés que se asociaron con los vampiros durante décadas. Los años 1950 y 1960. Horror de Drácula por Christopher Lee como Drácula revitalizó el género presentando a un Drácula más visceral y físico. Christopher Lee, honor, aportó una presencia imponente y una intensidad feroz al personaje. Los años 1970 con El Conde Jorga, dirigido por Björn Kjellman, introdujo al vampiro como un contexto contemporáneo, marcando una transición hacia historias de vampiros ambientadas en tiempos modernos. Blácula de 1972 fue una de las primeras películas traslado al mito del vampiro a la comunidad afroamericana, mezclando terror con comentarios sociales y ofreciendo una nueva perspectiva cultural sobre el mito del vampiro. 1980 y 1990, Los Muchachos Perdidos, mezcló el género de vampiros con el de adolescentes, introduciendo un estilo más moderno y rebelde.
Esta película se convirtió en un clásico de culto, destacándose por su banda sonora y su enfoque en la juventud y la rebeldía. Bram Stoker Drácula, una adaptación muy fiel a la novela original, y presentó a Drácula como un personaje trágico y romántico también. Y en el siglo XXI ya la comenzamos a cagar, con Blade, Inframundo, que mezclaban acción, fantasía y mitología en un estilo oscuro y estilizado, aunque ahí todavía no empezábamos tanto, pero con Crepúsculo, basada en la serie de libros que nunca se debió haber escrito de Stephenie Meyer, se centró en el romance adolescente entre un vampiro y un humano, revitalizando el género para una nueva generación y generando una enorme base de fans, la mayoría de estos piratitas que se toman su selfie con el Starbucks. La representación de los vampiros en el cine, ha evolucionado significativamente desde las primeras películas mudas hasta las producciones contemporáneas, adaptándose a los cambios culturales y tecnológicos y siguiendo las bases de la sociedad del momento. ¿Veremos pronto acaso al primer vampiro pansexual que se identifica con un hombre lobo y lucha por consumir sangre de soya? No se rían, que podemos estar muy cerca. La figura del vampiro tiene en estas tierras desde hace milenios, pero fue Bram Stoker quien catapultara a esta figura al lugar que tiene ahora. Un demonio sanguinario que genera miles de millones de dólares al año y que sigue dando trabajo de una forma o de otra. Yo soy Fernando Magaña. Si ya llegaste hasta este punto del video y no te dio miedo, por favor, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, que aquí nos vemos en la próxima con el origen de Frankenstein. Adiós.